Buenos días a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar otra presentación de un reactor, pero en este caso vamos a hablar de reactores catalíticos. Estos reactores catalíticos se ha trabajado mucho, pero ahora vamos a tocar el caso de que son completamente anticontaminantes, o los reactores químicos son los únicos capaces de trabajar contra la contaminación. En este caso les vamos a presentar este reactor, ¿sí?, que es un tubo de acero perfectamente diseñado para que se pueda armar y desarmar, ¿sí? Se arma y se desarma de tal manera que aquí se le coloca el catalizador y se vuelve a cerrar, y por aquí entra, por alguna de las dos partes entran los reactivos y por el otro lado salen los productos. Este es un reactor catalítico de lecho fijo, es decir, aquí va a estar el catalizador todo el tiempo ocasionando la reacción que queremos, y podría ser motivo de diseño, pero si ustedes ven, este simple o sencillo reactor catalítico pues ya tiene mucha resistencia. Así es de que los reactores catalíticos que se ven en otras dimensiones también tienen mucha resistencia. Una de las aplicaciones más importantes de estos reactores catalíticos de lecho fijo es en el caso de las reacciones de anticontaminantes. Entonces, estos reactores anticontaminantes son los causantes de que se reduzca la contaminación. Por ejemplo, los catalizadores en los carros. En los carros tenemos un catalizador que se llama monolito o convertidor catalítico, ¿sí?, que es lo que tienen los carros. Un convertidor catalítico o de 3 vías. ¿Por qué de 3 vías? Porque tienen los 3 canales adecuados para que se pueda reducir la contaminación. En este caso, como hablamos de cantidades muy pequeñas, que tienen que ver con las emisiones de los carros, ¿sí? Emisiones de gases supuestamente contaminantes, ¿sí? Emisiones de los gases que salen de los carros y pasan por un catalizador y tiene 3 vías. La primera vía es que el CO más oxígeno les va a dar CO2, y ahí ya tienen el primer catalizador, ¿sí? El segundo catalizador es que un hidrocarburo más oxígeno les va a dar CO2 más agua, ¿sí?, también con un catalizador. Y el tercero es que los derivados de oxígeno, de nitrógeno, en este caso les vamos a quitar oxígeno, ¿sí?, menos oxígeno, que les va a dar nitrógeno, ¿sí?, más oxígeno. Entonces, prácticamente esta cantidad de oxígeno que participa en la reacción es muy mínima. Le vamos a quitar oxígeno, pero con este oxígeno ocasiona que se descomponga el NOx, y 2 moléculas de nitrógeno se unen para formar un mol, ¿sí? Entonces, esto es anticontaminantes, o los reactores catalíticos de los carros que resuelven el problema de la contaminación. Ustedes pueden decir, pues es que es muy chiquito, sí, tiene como 4 pulgadas de diámetro y como 10 pulgadas de largo, unos 20 centímetros, ¿sí?, 20 centímetros de largo. Entonces, este panel catalítico o monolito pues tiene esta función, ¿sí? Ese es el monolito de los carros,
y tienen esta función. Y están perfectamente diseñados para que pasen los gases anticontaminantes. ¿Sí? Y ahí tenemos un monolito y todo está lleno de perforaciones. Y esa es la tecnología que se aprovecha para que puedan pasar estos gases y puedan reaccionar. Entonces en los carros ya tenemos una solución a la contaminación, pero también hay muchos otros contaminantes. Este sigue siendo contaminante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer para esta solución de los gases contaminantes? Hasta ahorita no se ha propuesto nada para este contaminante, el CO2, y para estos pues ya está resuelto el caso. Pero aún así, estos podrían servir para resolver otros problemas como es la producción industrial, ¿sí? La producción industrial que tiene que ver con catalizadores, ¿sí? Entonces por ahí vamos a... y actúan en la producción industrial. Lo que pasa es que ahorita vamos a tocar un tema en donde parece ser que es imposible. ¿Por qué? Porque parece ser que lo más barato es seguir extrayendo productos de la naturaleza. Pero también es una contradicción, porque ustedes saben que, por ejemplo, Brasil produce mucho alcohol etílico, pero se utiliza el alcohol etílico como gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Que a costa de producir gasolina, si digamos el alcohol etílico, están destruyendo mucho campo para producir otros alimentos, por ejemplo, en los campos de la Amazonas, ¿sí? Que son terrenos muy fértiles para producir otros alimentos y no necesariamente alcohol etílico. Entonces, por ahí es una tarea, parece ser que es del tipo político, ¿sí? Lo industrial contra la naturaleza. Y por eso ahorita muchos países que están en crisis por el gas natural, están en crisis y vuelven a utilizar carbón, vuelven a utilizar leña, vuelven a utilizar los combustibles fósiles. Entonces, esto es la solución. ¿Cómo hacer que los catalizadores resuelvan, por ejemplo, la producción de gases? Ya ahorita se conoce este gas, CO más hidrógeno, que es el gas de síntesis, ¿sí? Este gas de síntesis con un catalizador adecuado nos va a dar metano, etano, propano, ¿sí? Inclusive muy poquito butano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden decir, es que este gas es muy caro y estos son muy baratos por la producción a partir de los, de los productos de la explotación del petróleo. Entonces, si salen muy baratos, ahorita resultaría caro. ¿Pero por qué resulta caro? Porque durante cientos de años, vamos a ser un poco más modestos, más o menos calcúlenle, 1950, ahorita ya tenemos 60 años, 70 años, casi 70 años de que no se pudo investigar sobre esto. Y sigue siendo un tema de interés. Aquí son los gases que podrían de ser, de aquí para acá, podría ser gasolina. Y de aquí para acá podrían ser gas natural. ¿Sí? Entonces, este gas natural y esta gasolina, digamos, sintética, no se pudo producir durante muchos años. Todo lo que necesitamos es CO más hidrógeno para producir esto. Ustedes pueden decir, pues es que se necesita mucho hidrógeno, ¿sí? Pero ahí está, a partir del agua
se podría producir hidrógeno, pero no se ha hecho la tarea por muchos años, por mucho tiempo. Pero si se ioniza el agua, puedes obtener hidrógeno y oxígeno. Entonces, esto de hidrógeno y oxígeno parece que en la naturaleza sí se logra, pero cuesta mucho tiempo, es mucho tiempo. Pero ¿cómo lograr que este producto, CO más hidrógeno, se produzca? Entonces, si tenemos la reacción CO, o un hidrocarburo más oxígeno nos va a dar CO2 más agua. ¿Sí? CO2 más agua. Esto es prácticamente sin catalizador, esta reacción. Entonces, es una facilidad. Con un catalizador, CO2 más agua, nos va a dar CO más hidrógeno. Y en algunos casos, esta reacción, junto con el gas natural que se quema, ¿sí?, en oxígeno, da CO2 más agua. Y estos dos gases se meten a un convertidor catalítico y nos da estos gases, gas de síntesis. Estos dos juntos se conocen como reformación catalítica. Y esto sí se hace en las refinerías, en la producción de todos estos combustibles en la refinería. Pero esto es reformación, ya se ha hecho mucho tiempo, por muchos años, CO más hidrógeno en las refinerías. ¿Por qué no aprovechar este CO más? Porque este CO más hidrógeno únicamente se utilizó por mucho tiempo con otro catalizador para producir metanol. Entonces, metanol. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Metanol. Y ustedes saben qué es este. Si lo oxigenamos, tal vez producimos metanol, porque es un solvente que se utiliza para muchas cosas, ¿sí? Entonces, este metanol ya se viene produciendo desde hace muchos años, pero como dicen algunos políticos de la 4T, se descuidó todo este aparato, todo este proceso de reformación, para que se perdieran las refinerías, se perdiera el control sobre la producción de todos estos combustibles o posible materia prima para otros productos. Imagínense, del etano le quitamos hidrógeno, producimos etileno. Ya saben qué aplicaciones tiene el etileno. También el propano, le quitamos hidrógeno, se puede producir propileno y ahí empieza otra cadena de producción. Estos dos juntos se pueden utilizar para producir, por ejemplo, terbutil y un alcohol, por ejemplo, propanol, y producir lo que conocemos como metilterbutiléter. Metilterbutiléter actualmente es el producto que se utiliza como gasolina para los carros anticontaminantes, ¿sí? Es decir, que no contamina, como vimos al principio. Se resuelven los tres casos. Y entonces aquí tenemos un buen trabajo. ¿Cómo es que no se han desarrollado los catalizadores para producir estas sustancias, que hay mucha necesidad en los procesos industriales, en la industria, de todos los productos que se requieren? Entonces, para que tengan una idea, ¿sí?, si seleccionamos un elemento de volumen, ahí tenemos un tubo, ya tenemos una cantidad, por ejemplo, de catalizador, ¿sí? Esa cantidad de catalizador le vamos a llamar delta W, y por aquí entra un fluido, FI0, y por aquí sale FI. Vamos a llegar a la ecuación de diseño para que podamos tener una claridad más exacta de lo que se hace con los reactores catalíticos. Entonces, el flujo, como mantenemos la temperatura constante,
por un medio de enfriamiento de calentamiento, ¿sí? Ya hemos visto algunos ejemplos. Entonces, nada más nos queda el balance de masa. Si el balance de masa lo realizamos, es el flujo de materia que entra, menos el flujo de materia que sale, más menos el flujo de materia que reacciona, igual al flujo de materia que se acumula. ¿Sí? Entonces, como entra un fluido y sale un fluido, no hay acumulación, esto es cero. Entonces el flujo que entra será FI0 menos FI, el flujo que sale, más menos la velocidad de la reacción por el delta W, por el incremento de peso de catalizador, igual a 0. ¿Sí? Si dividimos todo por delta W, ¿qué vamos a tener? FI 0 menos FI sobre delta W más menos RA igual a 0, ¿sí? Y después, tomando el límite, cuando delta W tiende a 0, ¿qué vamos a obtener? Esto menos diferencial de FA o de FI sobre diferencial de W, y este lo pasamos de este lado y nos va a quedar más menos RA, ¿sí? Pero aquí tenemos el flujo va cambiando, el flujo del componente I. Entonces, como en otro caso que ya mencionamos, ¿sí? FI o FA, vamos a suponer que es FA igual a FA0 por 1 menos XA, ¿sí? Y la diferencial de FA es igual a menos FA0 diferencial de XA, ¿sí? Y ahí ya tenemos esto que es diferencial de FI. Y otra vez, sustituyendo, en la ecuación sustituyendo, vamos a tener que menos con menos es más, FA0 diferencial de XA sobre diferencial de peso de catalizador igual a más menos RA, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder resolver este problema de peso de catalizador? Necesitamos, por ejemplo, separar variables e integrar FA0 diferencial de XA sobre RA y más menos igual a diferencial de W. Y si integramos desde XA0 hasta XA final, y desde un peso W0 hasta un peso final, que vamos a obtener el peso de catalizador. Pero para obtener el peso de catalizador necesitamos la cinética de la reacción. Es ahí la investigación que hace falta o que algunas veces nadie tiene, pero como ustedes ya han visto algunas cosas de cinética de reacción, entonces con el reactor que les mostré, se coloca el catalizador y puede ser un análisis integral o un análisis cinético. Generalmente se hace el análisis integral, entonces se coloca en esta parte diferentes pesos de catalizador para que nosotros podamos diseñar la cinética de la reacción catalítica. Si tenemos la cinética de la reacción catalítica, entonces podremos calcular el peso de catalizador. Es eso lo que hicieron otros autores, ¿sí? Se han hecho por otros autores, de tal manera que si W inicial es 0, el W final será igual, ¿sí? ¿A qué? A FA0, la integral desde X0 hasta XA final, diferencial de XA sobre más menos RA, ¿sí? Y ya saben ustedes que según la reacción RA es igual a K1 por CA01 menos XA. Se puede sustituir la ecuación aquí, la ecuación cinética, pero entonces hablamos de que esta es la ecuación de diseño para un reactor catalítico de lecho fijo.
como es el caso de los reactores o de los monolitos o de los paneles que tienen todos los convertidores catalíticos de los carros. En los carros, por ejemplo, se calcula el peso, medio kilo, tal vez un poquito más de medio kilo. ¿Cómo es que desde una conversión cero hasta una conversión final se requiere medio kilo de catalizador? Medio kilo de catalizador, que ustedes pueden decir, pues es poquito. Sí, es poquito, pero yo recuerdo que lo intentamos muchas veces, pero lo publicamos. Entonces, si lo publicamos, entonces nos ganaron la tarea. Porque aquí también en México siempre hay problemas administrativos. Pero esos problemas administrativos nos evitaron poder llegar a ese monolito. Como les decía yo, ya teníamos un prototipo. Acuérdense, este ya es un prototipo para los carros, para evitar la contaminación. Pero no se crean que es una gran contaminación. Aquí solamente baja de partes por millón de entrada a partes por millón de salida. Todavía hay componentes que salen de los carros sin reaccionar. Eso ocasiona también que la contaminación se reduce, pero no se elimina, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver cómo se hace el monolito. El monolito es una masa, ¿sí?, de sólido. Por ejemplo, como